Hola mis queridos estudiantes, estamos de regreso una vez más, para seguir trabajando nuestras actividades de educación física, de la plataforma Aprendo en Casa. Nos encontramos en la semana 20. Realizaremos esta actividad para las secciones de primero y segundo grado nivel primaria. La actividad de esta semana se denomina, recordando los juegos que realizamos en familia. Asimismo, esta actividad está dividida en 3 sesiones. Primera sesión. Nuestros juegos familiares. Segunda sesión. Nos organizamos para jugar en familia. Tercera sesión. Reflexionamos sobre lo jugado. Recursos para las actividades. Portafolio con los trabajos desarrollados en el área de educación física. Hojas de reuso o cuaderno. Lápiz o lapicero. Materiales que dispongas en casa para jugar, según los juegos determinados. Calentamiento. Recuerda empezar la actividad física con una activación corporal, calentamiento, por ejemplo, movimientos articulares, pequeños saltos o trotes sobre el mismo sitio y estiramientos en general. Ten a la mano una botella de agua para que puedas hidratarte antes, durante y después de la actividad. Desarrollo de la primera sesión. Nuestros juegos familiares. Inicia esta actividad respondiendo las siguientes preguntas. ¿Cómo eran tus actividades antes de la pandemia? ¿Qué tipos de juegos realizaban en familia cuando no estaban en confinamiento? ¿Cómo jugabas con tus padres? ¿Y ahora cómo lo hacen? Durante los días de confinamiento en casa, te propusimos realizar diferentes juegos en familia, los que te produjeron muchísimas sensaciones. Y provocaron que afloren emociones que compartiste con tus familiares. Ahora, te proponemos recordar aquellas vivencias que más te impactaron, al igual que a tu familia, a fin de que se sientan bien e identifiquen las razones de ese bienestar. Para ello, te proponemos el siguiente proceso. Revisa tu portafolio con los diferentes trabajos que has desarrollado en el área de educación física, para que recuerdes y elijas aquellos juegos que practicaste con tu familia. Por ejemplo, te recordamos algunos realizados durante Aprendo en Casa. Semana 2, el juego de las sillas. Semana 3, la gallinita ciega. Semana 6, coordinamos nuestros movimientos para divertirnos. Semana 7, comunicar nuestras emociones con movimientos rítmicos. Semana 9, representamos a los animales mediante juegos. Reúne a tus familiares y recuerden en qué consistían esos juegos, cómo los jugaron, con quiénes, si fueron de su agrado y qué fue lo que más les gustó. Te sugerimos que además de los juegos propuestos en las fichas de Aprendo en Casa, incluyas otros que hayan realizado en familia. Del mismo modo, recuerden si antes del confinamiento realizaban algún tipo de actividad lúdica o recreativa en la que todo el grupo familiar participaba. Por ejemplo, ir a la playa y jugar en la arena, salir de campamento y hacer fogatas y cánticos, organizar noches de juegos en familia, etc. Con ayuda de un familiar, elabora el cuadro que se presenta como ejemplo. En un lado, anota los juegos que realizaban en familia antes del confinamiento y, en el otro, los que realizan ahora que están en casa. Es importante que sean juegos donde haya participado la mayor cantidad de integrantes de la familia. No hay cantidad mínima ni máxima. Considera aquellos juegos que más les gustaron realizar juntos. Si antes no jugaban en familia, no te preocupes, deja el cuadro en blanco. Una vez que tengas el cuadro completo, preséntalo a tu familia y reflexionen juntos con base en las siguientes preguntas. ¿Cuándo jugaban más, antes o durante la pandemia? Al ver la cantidad de juegos que realizan en familia, ¿cómo los hace sentir? ¿Por qué? Respondan las siguientes preguntas. Si eran de las familias que no jugaban o jugaban muy poco antes de la pandemia, ¿cómo se sienten ahora con los juegos en familia que se proponen? ¿Por qué? Anota las respuestas de tus familiares. Si son de las familias que tenían una práctica habitual de jugar juntos en familia, ¿cómo se sienten ahora al tener estos momentos de juego que se les proponen? Anota las respuestas de tus familiares. Después de haber escuchado las respuestas de tus familiares, responde estas preguntas. ¿Cómo te sientes al jugar con tu familia? ¿Por qué? ¿Cómo ves a tus familiares después de jugar juntos? ¿Felices, más unidos, alegres o, tal vez, tristes, enojados? ¿Por qué? ¿Qué podrías hacer para que se sientan mejor? Con ayuda de un familiar, anota tus respuestas en hojas de papel de reuso o en tu cuaderno. Recuerda. Jugar permite abrir un espacio de confianza e interacción entre los participantes, en el cual se expresan una serie de emociones.
En ese sentido, jugar en familia fortalece el vínculo entre sus integrantes, les permite una mayor comunicación y un mejor conocimiento sobre sus preferencias, capacidades, características y sentimientos. Además, el juego nos permite desarrollar sensibilidad ante las necesidades de los otros, disfrutar espontáneamente y relajarnos. Desarrollo de la segunda sesión. Nos organizamos para jugar en familia. Con base en lo reflexionado sobre los juegos en familia y los beneficios que aportan a la convivencia familiar, te invitamos a que con tus familiares determinen acciones para sentirse más unidos y fortalecidos. Para ello, realiza lo siguiente. Reúnete con tus familiares y observen el cuadro de juegos elaborado en la actividad anterior. Determina con ellos los juegos que quisieran realizar nuevamente. Tomen en cuenta los juegos que practicaban antes y durante el confinamiento, así como los que les gustaría realizar. Con ayuda de un familiar, elabora una lista de los juegos que elijan. Coordina con tu familia el lugar 1 y las horas 2 en que realizarán los juegos. Además, determinen los materiales que utilizarán para llevarlos a cabo. Luego de haberse puesto de acuerdo, elabora un pequeño cronograma de los días, las horas, el lugar y los juegos que realizarán. En el cuadro te mostramos un ejemplo de cómo quedaría tu cronograma. Con los juegos. El cuentacuentos. La gallinita ciega, la liga. Mundo o rayuela, limbo. Recuerda que este cronograma es un ejemplo. La cantidad de juegos y de días depende de la elección que hagan en familia, eso sí, a más juegos, más diversión familiar. En este caso, la propuesta es de una semana. Pueden decidir en familia otra propuesta o mantenerla establecida durante todo el año. Una vez establecido su cronograma de juegos familiares, acuerden las reglas de cada juego y preparen todo lo necesario para participar. Desarrollo de la tercera sesión. Reflexionamos sobre lo jugado. Ahora que has planificado y organizado las actividades en tu cronograma y previsto los materiales que necesitarán tus familiares para participar en los juegos, es momento de llevarlas a cabo. No olvides que antes de realizar las actividades, todas y todos deben hacer algunos ejercicios de estiramientos y de movilidad para evitar las lesiones. Al término de cada juego, pide a tus familiares comentarios sobre cómo se han sentido durante el desarrollo y propuestas para hacerlo más divertido. Anota las sugerencias en una hoja de papel de reuso o en tu cuaderno con la ayuda de un familiar. ¿Qué aprenden las niñas y los niños con estas actividades? Aprenden a reconocer el bienestar que produce la práctica de juegos en familia y reflexionar sobre las razones de ese bienestar, a partir de la planificación, organización y ejecución de actividades propuestas y acordadas en familia.